En el curso del método Silva tenemos una gran técnica que se llama control para despertar. Esa técnica nos ayuda a despertarnos sin reloj despertador. Nuestra conciencia tiene dos funciones. La conciencia automática, tal como el latido del corazón y respiración, y la habilidad conscientemente, tal como resolver problemas. Las dos habilidades tienen el poder de despertarnos del sueño sin reloj despertador. Ritmos y relojes biológicos, indicaciones de cambio de tiempo en nuestro ambiente y programación mental, todo contribuye al despertar normalmente sin el uso de un despertador. Conciencia biológica es lo que opera nuestro aparato cronómetro interno y ya sabemos que nuestro mecanismo central de nuestro reloj biológico está localizado dentro del hipotálamo. Con esta técnica vamos a utilizar la imaginación para comunicarnos con la inteligencia innata. Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a nivel alfa usando el método del 3 al 1. Una vez que estás en el nivel alfa, vas a visualizar un reloj. Vas a mover las manecillas del reloj para indicar la hora que quieres despertar. Después te dirás mentalmente, de una manera afirmativa, esto es la hora que quiero despertar y esta es la hora en que voy a despertar. Visualiza el reloj como si lo tuvieras enfrente de ti y la hora que quieres despertar, y que esta imagen sea lo último que veas al entrar al sueño desde el nivel 1. Y del nivel 1 te duermes. Ahora, esta técnica trabaja para la mayoría de las personas. Para personas que procesan información de una manera principalmente visual, ellos imaginan el reloj. La gente auditiva se escuchan diciendo la declaración, esta es la hora que quiero despertar y esta es la hora que voy a despertar. Y la gente kinestética pueden en realidad levantar el brazo y imaginar moviendo las manecillas del reloj a la hora que quieren despertar. No importa si eres visual, auditivo o kinestético, esta técnica funciona. Ahora, puedes combinar técnicas si necesitas usar la técnica de control para dormir. Entonces, aplicarás la técnica de reloj primero y después la técnica de control para dormir. También puedes usar esta técnica al tomar siesta. Nada más programa tu reloj mental y visualiza o imagina la hora que quieres despertar después de la siesta y espera que suceda. Utilizando la técnica del reloj es un gran ejercicio para ayudarte a manifestar lo que tú quieras manifestar, porque para despertar a las 7:30 es una meta, y es una meta especificada que se va a manifestar a la hora especificada. Al aplicar la técnica del reloj, te estás entrenando para implementar todos los elementos necesarios para alcanzar cualquier meta, sea el aumento de sueldo o mejorar una condición de salud. Todos esos son metas, igual como despertar a las 7:30 de la mañana. Lo que se requiere para uno, se requiere para todos. Eso es entrar a tu nivel y usar tu imaginación, ser clara en lo que deseas y esperar que suceda. Ahora, algunos de ustedes querrán programar un reloj digital en la pantalla. Yo lo hago algunas veces cuando estoy deprimida y preocupada que no voy a despertar a la hora de mi deseo. No nada más uso mi reloj analógico, pero también uso mi reloj digital. Cambiaré las horas rápidamente hasta llegar a la hora que yo deseo. Una vez que los dos relojes estén programados, diré esta es la hora que quiero despertar y esta es la hora que voy a despertar. Ahora, es importante que no programes una alarma física, ni como un respaldo, o con miedo de no despertar a tiempo. Podrás tener tu reloj a tu lado sin que programes la alarma. Esto nos compromete y nos enseña a creer y confiar en ti mismo para despertar. Tu interioridad es parte de ti y desea lo mejor para ti.
Y entre más pronto lo descubres, más pronto empiezas a recibir los beneficios más grandes en todas las áreas de la vida. Tendrás más éxito aplicando tu técnica por necesidad en lugar de curiosidad. Ahora, otra cosa que te quiero animar a hacer es imaginarte despertar por la mañana, ver el reloj y darte cuenta que es la hora exacta que deseabas despertar. Algo más que realmente es interesante notar es qué te despertó. ¿Fue un claxon de un coche? ¿O un perro ladrando? ¿O el cantar de los pájaros? Puede ser que hayas tenido un sueño, que alguien mencionó tu nombre, o el alarma sonando. Lo interesante aquí es que puede haber una fuerza más grande que tú y te está ayudando a manifestar tu meta de despertar en la mañana. Y no hagas trampa. Si quieres despertar a las 7:30, que no sea a las 7:35 o las 7:45, porque tu meta es para que se manifieste lo que tú deseas en una hora especificada en la vida. Si dices 7:30, tiene que ser 7:30. Si dices 7:52, debe ser 7:52, no 7:58, tampoco 8. Así es que la hora que tú programes, vas a despertar exactamente a esa hora. Esto te va a ayudar más adelante cuando te fijas una meta y quieras manifestar esa meta a una hora específica. Nada más una palabra de precaución. Cuando hagas esta técnica, probablemente despiertes varias veces durante la noche, nada más para ver el reloj. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ahora, esto nada más te indica que tu inteligencia ya está trabajando para ti. No te preocupes, esto será más claro cuando empieces a desarrollar tu confianza en ti. Nada más se tomará unos cuantos días y verás que cuando digas 7:30 o 6:42, te despertarás exactamente a esa hora. Y te sentirás como si ya has realizado una meta exitosamente y de una manera grandiosa para iniciar el día. Más adelante con el curso del método Silva, tú aprenderás a utilizar tu imaginación y relajar tu cuerpo físico. Ahora irás un paso más adelante y a enseñarte a usar tu imaginación como una herramienta de comunicación para trabajar con tu conciencia y esto te ayudará a tu manifestación.